Tiene usted el uso de la voz. 5 minutos, don Manuel. Señoras y señores diputados, en menos de 4 meses, un poquito más, se ha demostrado que el pueblo de México es demasiado inteligente. El pueblo de México no está celebrando en las calles la imposición de Peñita y el pueblo es sabio, sabe que estas cosas algún día van a tener que cambiar. Este país no se levantará si se continúa con la cultura política de la simulación, la complicidad y la corrupción. La discusión y votación del dictamen que se presenta sobre el proyecto de reforma con carácter de preferente del señor Calderón en materia laboral sigue la secuela de violaciones procesales que han viciado dicha iniciativa, por lo que nuestra inconformidad atiende a una cuestión de consistencia procesal legislativa y no de prurito legal. Es una cuestión de ética política también, de compromiso con los trabajadores e inclusive con algunos empresarios que entienden claramente que precarizar el trabajo, precarizar el empleo, contraer el mercado interno va en contra de sus propios intereses. Inclusive algunos priistas, tanto en esta Cámara de Diputados como la de Senadores, que nada más porque están sometidos a la línea y a la consigna del empleado que Peñita y Salinas tienen en esta Cámara, no tienen el valor de ejercer su voluntad y tienen que doblarse a los intereses de lo que están imponiendo en este día. El proceso de discusión y en su momento de votación de la ley laboral es una muestra de la descomposición institucional en la que priva la legalidad y los intereses de facciones y grupos que atentan contra los intereses mayoritarios de las y los mexicanos. En este sentido, la reforma laboral atiende un proyecto de nación que excluye los intereses de la mayoría de la población, se atenta contra los derechos de los trabajadores en lo individual y se mantienen las estructuras sindicales que controlan corporativamente a los trabajadores, favoreciendo en todo tiempo relaciones laborales que denigran a la persona trabajadora en pro del lucro excesivo o indebido de los empresarios y en el marco de una política económica nacional que pretende mayores ganancias para algunos pocos a costa de la calidad de vida de los trabajadores. La reserva se hace para que el artículo 388 bis que adicionó el Senado quede en sus términos, propuesta que contó con el voto del Partido de Acción Nacional en el Senado. Sin embargo, en la votación particular a la que se someterá esta reserva, exhibirá que la postura del Partido de Acción Nacional es parte de uno de los escenarios de la tramoya política que ha montado el autor de la iniciativa preferente y el señor presidente electo para que al final de la jornada tener una reforma acorde con los intereses de la clase empresarial, rompiendo con ello el equilibrio entre los factores de producción que determina el artículo 123 constitucional. La imposición de la reforma laboral por la mayoría que integran el PRIAN y sus no adláteres, sus paleros, que ya aquí sabemos quiénes son, prefigura la mayoría absurda que definirá la política económica de este país a favor de una clase empresarial depredadora de la fuerza de trabajo. Cualquiera que acuda a la información de los medios se dará cuenta que el discurso mediático la justifica con el pretendido auge en empleos y beneficios ficticios a los trabajadores. Los coros de las televisoras lo repiten a sabiendas que cobrarán los favores políticos. Al final del día, la opacidad en la vida sindical y en la integración de los contratos colectivos quedará intocada, favoreciendo la política represora hacia los trabajadores que pretendan coaligarse en la defensa de sus derechos o que acudan a la defensa de sus derechos laborales. Y yo digo que esto va a ocurrir porque he sostenido en esta tribuna
y el día de hoy hay que repetirlo fuerte, que la mafia que controla el país, cuyo dirigente Carlos Salinas de Gortari desde 1988 con los panistas aliados, el PRIAN, con sus empleados del día de hoy, Calderoncito, Peñita y los que andan por aquí, van a pretender imponer esto, de alguna manera más allá de las faramayas, de los señuelos que aquí se han estado planteando. Pero eso algún día el pueblo de México lo va a terminar. La corrupción y dilación sí duele y les va a doler porque vamos a estar aquí 3 años repitiendo. Mejor permitan ya amablemente que uno termine su intervención. Duelen las verdades, incomodan, pero tienen que aguantar. Lo que están haciendo contra el pueblo de México, eso es más agresivo. La corrupción y dilación en los procesos, decía yo, en materia de trabajo, no son responsabilidad de los trabajadores, son responsabilidad de una cultura política de la corrupción. No juguemos a la simulación, ni pregonemos el falso discurso de beneficios para los trabajadores. Lo mismo se hizo con el sistema de retiro y de pensiones de trabajadores, del cual al final del día ganan, termino, señor presidente, ganan quienes lucran con sus ahorros y excesivo cobro de comisiones. Por cierto, también lo aprobó el PRIAN. De igual forma, si no se transparenta la decisión de los trabajadores en la construcción y aprobación de los contratos colectivos de trabajo, se mantiene la cultura de la opacidad en las condiciones de trabajo que se solapa e impulsa a través de confederaciones y sindicatos del Partido Revolucionario Institucional, que en las relaciones fácticas de control en las empresas funcionan como sindicatos patronales. Y esto, señores, algún día el pueblo de México, que hoy está triste, que no celebra la imposición de Peña Nieto, que celebra la salida de Calderón porque entiende que esto ha sido un fraude permanente de imposición, y aunque les duela y les siga doliendo, tienen que aguantar, que este país no los va a soportar más. Muchas gracias. Don Rubén Camarillo, tiene usted el uso de la voz.